¿Y si te dijera que la enemistad entre Irán e Israel no comenzó en la política moderna, ni en el petróleo, ni en las armas nucleares, sino en una historia mucho más antigua, enterrada en las páginas de la Biblia? Lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la manera de entender este conflicto. Porque detrás de los titulares, detrás de los gobiernos y detrás de las guerras, existe una raíz espiritual, histórica y profética, que muy pocos se han detenido a explicar. El odio entre Israel e Irán no comenzó con la política, comenzó en la Biblia. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que miras las noticias. Todo el mundo cree que este conflicto tiene que ver con territorio, con petróleo, con armamento nuclear. Pero no es así. El origen de esta confrontación tiene 2500 años de antigüedad y está escrito en las Escrituras con una precisión estremecedora. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Hace 2500 años, Persia, el antiguo imperio que con el tiempo se convirtió en el Irán moderno, fue la nación que Dios utilizó para salvar a Israel. Fueron ellos quienes liberaron a los judíos del cautiverio en Babilonia. Financiaron la reconstrucción del templo de Dios con oro persa. Y Dios llamó a su rey, Ciro, con el título más sagrado de toda la Escritura, Mesías. Entonces, ¿cómo fue que el imperio que en otro tiempo restauró a Israel terminó convirtiéndose en el régimen que hoy promete destruirlo, que transformó a una nación salvadora en un enemigo jurado? ¿Y qué dice la Biblia acerca de lo que ocurrirá después? La respuesta está escrita en la profecía, registrada en la historia, y desarrollándose ante tus ojos en este mismo momento. Este es el origen bíblico del odio entre Irán e Israel. Antes de que Israel e Irán fueran enemigos, eran familia, misma sangre, mismo ancestro. Está ahí, en Génesis capítulo 10. Después del gran diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de todas las naciones de la tierra. Génesis 10 es, en cierto sentido, el primer mapa de los pueblos del mundo. Toda civilización, todo imperio que habría de levantarse, descendía de uno de esos tres hombres. Y escondidos dentro de esa antigua genealogía, aparecen dos nombres que la mayoría de la gente pasa por alto. El primero es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, emigraron hacia el este y se establecieron en las fértiles regiones del suroeste de Irán, cerca del Golfo Pérsico. No eran una tribu pequeña ni irrelevante. Construyeron grandes ciudades, levantaron poderosos ejércitos, desarrollaron su propio idioma y su propia civilización. Los elamitas llegaron a rivalizar incluso con Babilonia y Asiria. El segundo nombre es Madai, hijo de Jafet. Sus descendientes, los medos, se establecieron en las montañas escarpadas del norte de Irán. Eran un pueblo independiente, feroz, endurecido por el terreno, gente de montaña forjada para la guerra. Con el paso del tiempo, los medos levantaron un reino lo suficientemente fuerte como para desafiar a los mayores imperios de su época. Y aquí está lo que casi nadie nota. Elam y Arfaxad, ancestro directo de Abraham, eran ambos hijos de Sem, hermanos del mismo padre. Eso significa que los antepasados de Irán y los antepasados de Israel salieron del mismo hogar. Fueron familia antes de convertirse en enemigos. Sin embargo, la tensión apareció muy pronto. Génesis 14 registra la primera guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del Oriente formaron una coalición, y quien los encabezaba era Kedorlaomer, rey de Elam. Invadieron Canaán, saquearon ciudades, esclavizaron pueblos y capturaron a Lot, el sobrino de Abraham. Elam fue la primera nación en toda la Escritura en atacar al pueblo de la fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 hombres entrenados, persiguió a los reyes del Oriente, los atacó de noche y los derrotó. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a toda la coalición. La misma línea familiar ya estaba en guerra. ¿Qué hay en esta tierra y en estos pueblos que lo sigue arrastrando al conflicto a lo largo de 4000 años de historia? Pero la tabla de las naciones era apenas la raíz. La verdadera fractura ocurrió una generación más tarde, dentro de la propia tienda de Abraham. Dios le hizo a Abraham una promesa tan grande que parecía imposible. Y luego lo hizo esperar tanto tiempo que se volvió insoportable. Dios llevó a Abraham afuera, de noche, y le dijo: «Mira al cielo, cuenta las estrellas, si es que puedes. Así será tu descendencia». Abraham creyó. Ya había dejado su tierra, su familia y todo lo que conocía para seguir a un Dios que no podía ver. Pero Sara era estéril.
Génesis 11:30 lo dice con total claridad, incluso antes de que el viaje comenzara. La promesa de una gran nación había sido dada a un hombre cuya esposa no podía concebir. Pasaron 5 años, luego 10. Cada mes era un nuevo mes de silencio desde el cielo. La promesa seguía allí, el hijo no. Entonces Sara tomó una decisión que todavía resuena a través de los siglos. Le ofreció a Abraham a su sierva egipcia, Agar, como sustituta. El código de Hammurabi ya regulaba exactamente ese tipo de arreglo. Culturalmente era legal. Y el texto simplemente dice: Abraham escuchó la voz de Sara. Observa lo que falta. No hubo oración, no hubo consulta a Dios, no hubo espera por una respuesta. Solo una solución humana para un problema que Dios había prometido resolver por sí mismo. Y esa sola decisión sigue moldeando el mundo 4000 años después. Agar concibió y comenzó a mirar a Sara con desprecio. Sara reaccionó con dureza. La palabra hebrea que se usa ahí es la misma que más adelante describe la opresión egipcia sobre los israelitas. La crueldad fue tan severa que Agar huyó al desierto, embarazada y sola. Eso no era simplemente un viaje, era una sentencia de muerte. Pero Dios la encontró junto a un manantial en el camino hacia Shur. Agar se convirtió en la primera persona de toda la Escritura en recibir la visita del ángel del Señor. No fue un patriarca, no fue un sacerdote, fue una esclava fugitiva. Dios le prometió una descendencia incontable y le dijo que llamara al niño Ismael, que significa Dios oye. Pero el ángel también habló una profecía sobre el niño. Su mano sería contra todos, y la mano de todos contra él. Viviría en hostilidad contra todos sus hermanos. Era una profecía de conflicto perpetuo pronunciada antes de que el niño diera su primer aliento. Ismael nació. Durante 13 años fue el único hijo, el heredero, amado por su padre. Entonces Dios apareció otra vez. Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90, y Dios dijo: Sara te dará un hijo, su nombre será Isaac. El pacto será establecido con él, no con Ismael. Abraham cayó rostro en tierra, se rió y luego suplicó: ojalá Ismael viva delante de ti. Eso no era una negociación, era un padre rogando por el hijo que ya amaba. Dios lo escuchó. Ismael sería bendecido. 12 príncipes, una gran nación. Pero el pacto pertenecía a Isaac, solo a Isaac. La bendición fue compartida, el pacto fue exclusivo, y esa distinción lo quebró todo. Isaac nació. En la fiesta de su destete, Sara vio a Ismael riéndose. El hebreo es ambiguo, podría significar que jugaba o que se burlaba. Sea como sea, la reacción de Sara fue definitiva. Echa a esta esclava y a su hijo. Abraham se levantó antes del amanecer, tomó pan, llenó un odre de agua y envió a su primogénito al desierto. No se registra despedida, no se menciona un abrazo, no hay lágrimas descritas, solo un padre regresando solo a su tienda. Agar caminó hasta que el agua se acabó. Puso a Ismael debajo de un arbusto, se alejó a la distancia de un arco, lo suficiente para no verlo morir, y lloró. Pero Dios oyó al muchacho. Abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo. Ismael sobrevivió. Creció en el desierto de Parán. Se hizo arquero. Sus 12 hijos se convirtieron en 12 príncipes, las tribus árabes, una nación nacida de una expulsión. Isaac fue padre de Jacob. Jacob recibió el nombre de Israel. Sus 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus. 2 linajes, 2 destinos, un solo padre. La Biblia registra un último encuentro entre los hermanos. Génesis 25:9. Muestra a Isaac e Ismael de pie junto al cuerpo de Abraham en la cueva de Macpela. Ya eran 2 hombres ancianos, con vidas separadas y naciones diferentes. Solo 2 hijos enterrando a un padre al que ambos amaron. No se registran palabras, no se menciona reconciliación, solo silencio. 2 naciones, un padre, una sola herida. Pero la nación nacida de esa herida estaba a punto de convertirse en el mayor instrumento de rescate de Dios. ¿Y si el amigo más importante que Israel tuvo alguna vez fue un rey pagano? ¿Y si Dios lo llamó por su nombre 150 años antes de que naciera? Para entender eso, primero hay que recordar lo que le ocurrió a Israel. Jerusalén fue destruida. El templo fue reducido a cenizas. El pueblo judío fue arrastrado al exilio en Babilonia durante 70 años. Vivieron como cautivos en un imperio extranjero.
Lloraron junto a los ríos de Babilonia. Esperaron. Pero antes de que cualquiera de esas cosas ocurriera, Dios ya había declarado 2 profecías sobre Persia. La primera aparece en Isaías 13:17. Dios anunció que levantaría a los medos. El mismo pueblo que llegaría a formar una mitad del imperio persa fue nombrado como instrumento de juicio contra la nación que destruiría Jerusalén. Dios nombró al ejecutor antes de que el crimen siquiera fuera cometido. La segunda profecía es todavía más asombrosa. Isaías 44:28. Dios dijo acerca de un rey que aún no había nacido: Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Dirá de Jerusalén: sea edificada, y de Elil, templo. Se han puesto sus cimientos. Dios nombró al rey, nombró a la ciudad y nombró al templo 150 años antes de que Ciro naciera. Y Dios no solo habló la profecía, también levantó a Persia en silencio, una generación a la vez. Deioses unió a los medos dispersos en un solo reino. Sus descendientes reformaron el ejército y forjaron alianzas. Los medos ayudaron a destruir Nínive, la capital del imperio asirio. En el año 612 a.C., Dios estaba construyendo el instrumento desde las montañas de Irán, preparándolo para un propósito que no se revelaría por completo hasta la noche en que Babilonia cayó. Daniel, siendo apenas un prisionero adolescente dentro de Babilonia, vio estas visiones formarse. En el sueño de la estatua de Nabucodonosor, el pecho y los brazos de plata representaban a Medo-Persia. 2 brazos, 2 pueblos, un solo imperio. Luego vino la visión del oso en Daniel capítulo 7. Un gran oso levantado de un lado, con 3 costillas entre sus dientes. Cada costilla representaba una conquista real. La primera era Lidia. Ciro derrotó a Creso, el hombre más rico del mundo antiguo. La segunda costilla era Babilonia. La tercera era Egipto. Cambises, hijo de Ciro, derrotó al faraón en la batalla de Pelucio. 3 costillas, 3 imperios, 3 cumplimientos de una sola visión. Después aparece el carnero en Daniel capítulo 8. 2 cuernos, uno más alto que el otro. Media y Persia, pero Persia dominando. La noche en que cayó Babilonia es uno de los momentos más dramáticos de la escritura. El rey Belsasar ofreció un gran banquete para 1000 de sus nobles. En su arrogancia, mandó traer los vasos sagrados que habían sido saqueados del templo de Dios en Jerusalén. Bebieron en ellos y brindaron por dioses falsos. De pronto, una mano apareció y escribió en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey palideció. Daniel fue llamado. Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, Ciro desvió el río Éufrates y entró en Babilonia por el cauce seco. Las puertas estaban sin cerrar. Belsasar fue muerto. Babilonia cayó exactamente como Isaías lo había profetizado. Y entonces Ciro hizo algo que ningún conquistador había hecho jamás. Emitió un decreto. Los judíos podían volver a casa. Financió la reconstrucción del templo. Envió a los líderes judíos de regreso a Jerusalén con apoyo real y con oro persa. Isaías 45:1 dice: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. La palabra ungido en hebreo es Mashiach, Mesías. Dios usó la misma palabra para un rey pagano persa que más tarde usaría para Jesucristo. Piensa en lo que eso significa. Un rey que no conocía plenamente a Dios fue llamado con el título más sagrado, porque Dios es suficientemente soberano como para usar a quien Él quiera, para cumplir sus propósitos. Persia no conquistó a Israel. Persia no esclavizó a Israel. Persia reconstruyó a Israel. Persia salvó a Israel de Babilonia. Pero dentro de ese mismo imperio, algo antiguo y mortal estaba levantándose y había estado esperando durante siglos. El rey Jerjes gobernaba desde la magnífica ciudad de Susa. Comenzó su reinado con una exhibición de poder imperial de 180 días, un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Luego invitó a todo el pueblo de Susa a una celebración de 7 días. En el punto más alto de aquella fiesta, mandó llamar a la reina Vasti para exhibir su belleza delante de sus invitados. Ella se negó. El rey quedó humillado delante de todo el imperio. Vasti fue removida del trono. Sus consejeros propusieron una solución: buscar por todo el reino a las jóvenes más hermosas y traerlas al palacio. Cada candidata pasaría un año completo de preparación antes de ser presentada al rey.
Una de esas jóvenes era Hadasa, una huérfana judía criada en secreto por su primo Mardoqueo. Horacio recibió un nuevo nombre, Ester. El rey la eligió por encima de todas las demás. Él no sabía que era judía. Mientras tanto, un hombre llamado Amán ascendió hasta el puesto más alto del imperio. Todos se inclinaban ante Amán. Todos, excepto Mardoqueo. Ese rechazo encendió una ira tan profunda que castigar a un solo hombre no le bastó. Amán planeó un genocidio. Cada hombre, mujer y niño judío dentro del imperio persa. Convenció al rey de sellar el decreto con el anillo real. Se fijó una fecha. La maquinaria de exterminio ya estaba en marcha, y aquí está el detalle que lo cambia todo. Ester 3:1 llama a Amán Agageo. Eso no es solo un apellido. Agag fue rey de los amalecitas, y Amalek descendía de Esaú. Dios declaró guerra eterna contra Amalek en Éxodo 17. Más tarde, el rey Saúl recibió la orden de destruir por completo a Agag y a los amalecitas en 1 de Samuel 15, pero no obedeció. Perdonó al rey. ¿Qué ocurre cuando un enemigo antiguo sobrevive? Reaparece generaciones después en un nuevo imperio, con un nuevo nombre, pero con el mismo odio. El odio dentro de la corte persa no nació de Persia. Fue importado por un enemigo espiritual más antiguo que el propio imperio. Ester conocía la ley. Entrar al salón del trono sin ser llamada significaba morir, a menos que el rey extendiera su cetro en ese preciso instante. Ella no había sido llamada en 30 días. Se vistió con sus ropas reales, cruzó las puertas, se colocó delante del trono y esperó. El rey extendió su cetro, pero Ester no se apresuró. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a un segundo. Dejó que la tensión creciera. Dejó que el orgullo de Amán se inflara. Y en ese segundo banquete soltó la verdad. Nuestro enemigo es este hombre perverso, Amán. El rostro del rey ardió de furia. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El día señalado para el exterminio se convirtió en Purim, una fiesta de victoria que se celebra hasta el día de hoy. El espíritu de Amalek no muere, solo cambia de huésped. Pasaron los siglos. Roma se levantó. Persia desapareció del centro del relato bíblico, pero no del plan de Dios. Mateo capítulo 2 nos presenta a unos magos del oriente llegando a Jerusalén. Eran sabios persas, hombres de ciencia, de astronomía y de escritos antiguos, hombres que casi con seguridad habían estudiado los rollos que Daniel dejó atrás cuando sirvió en las cortes de Babilonia y Persia. Y Daniel les dejó algo extraordinario. En el capítulo 9, versículo 25, aparece un cálculo profético preciso. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Estos hombres no siguieron una estrella por impulso. Habían hecho el cálculo, sabían que el tiempo había llegado, y cuando la estrella apareció, confirmó lo que los rollos ya les habían revelado. Cruzaron cientos de kilómetros de desierto llevando 3 regalos. Cada uno una declaración. Oro, proclamando su realeza. Incienso, reconociendo su divinidad. Mirra, anticipando su muerte. Los propios eruditos de Jerusalén conocían de memoria Miqueas 5:2. Sabían que el Mesías nacería en Belén, pero no recorrieron ni siquiera unos pocos kilómetros para comprobarlo. Los persas sí atravesaron desiertos para inclinarse ante él. Persia liberó al pueblo de Dios. Persia reconstruyó el templo de Dios, y Persia fue la primera en honrar al Hijo de Dios. Entonces, si Persia salvó a Israel, reconstruyó el templo y honró al Mesías, ¿cómo llegó a convertirse en uno de sus mayores enemigos? La respuesta está en Daniel capítulo 10, y la mayoría de maestros bíblicos prefieren no tocar este pasaje. ¿Y si la verdadera guerra entre Israel e Irán no se está librando en la tierra, sino en una dimensión espiritual? Daniel había estado ayunando durante 21 días, afligido por Jerusalén. No comió manjares, no probó carne, no bebió vino, oró, esperó, y en el día 21 algo apareció a la orilla del río Tigris. La descripción de Daniel 10 es distinta a cualquier otra en la Escritura. Un hombre vestido de lino, su cuerpo como de berilo resplandeciente, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, su voz como el estruendo de una multitud. Daniel se desplomó. Los hombres que estaban con él no pudieron ver la figura.
pero el terror se apoderó de ellos y huyeron. Daniel quedó sin fuerzas, tirado en el suelo. Entonces el ser lo tocó y le habló. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Detente y piensa en esto. Un mensajero celestial enviado por Dios en respuesta directa a la oración de Daniel desde el día 1 fue bloqueado, resistido, retrasado durante 3 semanas enteras, no por un ejército humano, no por un rey persa, sino por una entidad espiritual llamada el príncipe del reino de Persia. Esto no es un rey humano, no es un general, es un ser angelical caído, un espíritu territorial asignado sobre el imperio persa, y era lo bastante poderoso como para resistir a un mensajero de Dios durante 21 días. Fue necesario que el propio arcángel Miguel interviniera para romper ese bloqueo. Las naciones no solo tienen gobernantes políticos. Según Daniel capítulo 10, también tienen gobernantes espirituales, principados, potestades, fuerzas territoriales que operan en una dimensión que los ojos humanos no pueden ver y que las armas humanas no pueden alcanzar. Mientras Ciro firmaba decretos en la tierra para liberar a Israel, en los cielos una potencia demoníaca luchaba para impedirlo. La batalla por Israel no es solamente geopolítica, es cosmológica. Por eso ningún tratado de paz funciona del todo. Por eso cada alto al fuego termina rompiéndose. No puedes negociar con un principado. No puedes firmar un tratado con un ángel caído. Durante 1000 años después de Ciro, Persia permaneció en gran medida favorable al pueblo judío. Y luego, casi de repente, todo cambió. Después de Ciro y Ester, Persia siguió siendo amiga de los judíos durante siglos. Eruditos judíos, comerciantes y líderes ocuparon posiciones de influencia dentro del imperio. El propio Talmud fue compilado en suelo iraní bajo dominio persa y parto. La vida judía prosperó allí durante generaciones. No era una relación hostil, era una convivencia estable. Siglo VII, los ejércitos árabes conquistaron el imperio persa sasánida. Persia, que había sido zoroastriana por más de 1000 años, se volvió islámica. Y con ese cambio llegó una transformación decisiva. Bajo el Islam, Ismael dejó de ser el hijo rechazado. Pasó a ser el hijo favorecido, el verdadero heredero. Así, una nación no árabe heredó un agravio árabe, y con ello, la herida original nacida en la tienda de Abraham volvió a abrirse en suelo persa. Aún así, la hostilidad abierta contra Israel no fue inmediata. La transformación definitiva tardaría todavía 13 siglos más. En la década de 1950 y hasta bien entrados los años 70, Irán, bajo el Shah, era un país secular, modernizante y abiertamente aliado de Israel. El petróleo iraní fluía hacia Israel. Expertos israelíes trabajaban en Irán. Los servicios de inteligencia cooperaban. Había vuelos de El Al entre Tel Aviv y Teherán. Una fotografía de Teherán en 1975 parecía mostrar una ciudad moderna, abierta y cosmopolita. Entonces llegó 1979. El Shah fue derrocado. El ayatolá Jomeini regresó de 14 años de exilio y en cuestión de meses todo se revirtió. La embajada israelí fue tomada y entregada a la Organización para la Liberación de Palestina. La estrella de David fue arrancada. Jomeini declaró que la destrucción de Israel no era solo una política, sino una obligación religiosa, un deber sagrado para todo musulmán. Las mismas calles que antes recibían diplomáticos israelíes comenzaron a llenarse de marchas de «Muerte a Israel». El mismo aparato de inteligencia que colaboraba con el Mossad empezó a construir a Hezbollah, financiar a Hamas y armar a la Yihad Islámica. Una nación que había sido instrumento de redención en manos de Dios, se convirtió en una nación que pedía la aniquilación de Israel, no a lo largo de décadas, sino prácticamente en un solo año. ¿Fue eso solo política? ¿Fue solo revolución? ¿O había algo más en juego? ¿Estaba el príncipe de Persia levantándose otra vez? La Biblia no solo registra lo que Persia fue, también anticipa lo que Persia hará. Y esa profecía todavía no se ha cumplido por completo. Hace 2600 años, el profeta Ezequiel describió una guerra que aún no ha ocurrido, y Persia aparece nombrada en primer lugar. En Ezequiel 38, Dios le dice al profeta que vuelva su rostro contra Gog, de la tierra de Magog, y profetice contra él.
Una enorme coalición de naciones se levantará en los postreros días contra Israel. Vendrán como tormenta, cubrirán la tierra como una nube. Los aliados son enumerados por nombre. Persia, es decir, el Irán actual, aparece primero. Luego Cus, que se relaciona con Sudán y Etiopía. Después Fut, asociado con Libia y el norte de África. Luego Gomer y Bet Togarma, regiones relacionadas con Turquía y el Cáucaso. Y Gog de Magog, al frente de todos, vinculado por muchos estudiosos a una gran coalición del norte: Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia. Lee la lista de Ezequiel y luego mira los titulares actuales. La coincidencia no parece accidental. La alianza militar entre Irán y Rusia está activa y profundizándose. Drones iraníes han sido suministrados a fuerzas rusas. Comparten inteligencia, realizan operaciones conjuntas. La red de apoderados de Irán se extiende por toda la región. Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza, los hutíes en Yemen. Turquía se ha ido alejando gradualmente de Occidente. Sudán y Libia siguen siendo vulnerables a la influencia de Moscú y Teherán. La coalición que Ezequiel describió hace 2600 años parece estarse formando en tiempo real, nación por nación, alianza por alianza. Pero la profecía no termina con la invasión, termina con la respuesta de Dios. No tendrán éxito, Dios intervendrá directamente. Habrá terremotos, fuego y tal nivel de confusión que los ejércitos se volverán unos contra otros. Y entonces Ezequiel 38:23 dice: «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor». La Persia que salvó a Israel bajo Ciro, la Persia que protegió a Israel en tiempos de Ester, atacará a Israel en la visión de Gog. El arco de la historia parece cerrarse. Pero hay algo más. En Jeremías 49, casi todas las naciones reciben una profecía de juicio. Sin embargo, hay una excepción notable. Jeremías 49, 34 a 39 contiene una profecía contra Elam, el antiguo nombre del suroeste de Irán. Y a diferencia de los demás oráculos del capítulo, este tiene dos caras, una de juicio y otra de restauración. Primero viene el juicio: quebraré el arco de Elam, la parte principal de su poder. Los elamitas eran arqueros legendarios. El arco no era solo un arma, era su identidad, su orgullo, la base de su poder militar. Hoy, el programa de misiles de Irán es su arco, sus misiles balísticos, sus drones, sus ambiciones nucleares. Ese es el sostén de su fuerza, y Dios dice que lo quebrará. Luego dice: «Traeré sobre ellos calamidad, el ardor de mi ira. Pondré mi trono en Elam y destruiré de allí al rey y a los príncipes». Dios no dice simplemente que destruirá a Elam y seguirá adelante. Dice que pondrá allí su trono. Y un trono significa gobierno, significa autoridad soberana, significa presencia establecida. ¿Y si esto no habla solo de juicio, sino también de una ocupación divina? Y entonces llega la otra mitad de la profecía, la frase que cambia todo. «Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor». Lee los demás oráculos de Jeremías 49. Amón, Edom, Damasco, Cedar, Hazor. Todas esas naciones reciben juicio. Punto final. Sin reversa, sin restauración. Pero Elam es la única que recibe una profecía de doble filo: juicio y restauración. Eso no es un accidente literario. No es una simple figura poética. Es Dios declarando que la historia de Irán no termina en cenizas. Después del quebrantamiento vendrá reconstrucción. Después del juicio vendrá restauración. Después de que el arco sea destruido, se levantará algo que ningún programa de misiles podría producir jamás. Y si piensas que esa restauración es solo una promesa lejana, lo que está ocurriendo dentro de Irán ahora mismo podría hacerte cambiar de idea. En este momento, en algún sótano de Teherán, un grupo de iraníes susurra el nombre de Jesús. Podrían ser arrestados, podrían ser ejecutados. La República Islámica ha dejado claro lo que ocurre con quienes abandonan el Islam. Y aún así, siguen reuniéndose. Cada semana llegan más personas. Se pasan entre sí porciones copiadas a mano de las Escrituras. Oran en voz baja. Y cuando nuevos creyentes aparecen por primera vez, casi siempre dicen lo mismo: «Lo vi en un sueño. Él me dijo que los buscara». Irán tiene hoy uno de los movimientos cristianos clandestinos de más rápido crecimiento en la tierra.
Se habla de cientos de miles, incluso más de 1 millón de creyentes secretos. Las iglesias en casa se están multiplicando por todo el país, a pesar de la persecución del gobierno. Pastores han sido encarcelados, algunos han sido ejecutados. La presión es real, constante y severa. Y aún así, la iglesia sigue creciendo. Cada represión produce más conversos, cada arresto produce más testigos. El fenómeno de sueños y visiones es especialmente llamativo. Iraníes de toda clase, exmusulmanes, académicos, estudiantes e incluso antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria relatan encuentros directos con una figura vestida de blanco que se identifica como Jesús. Les habla por su nombre. Les dice que busquen a otros creyentes. Estos relatos no son rumores aislados. Han sido documentados por múltiples organizaciones misioneras y confirmados por líderes cristianos iraníes tanto dentro como fuera del país. Algo está ocurriendo en Irán que ningún analista político sabe explicar y que ningún decreto gubernamental puede detener. Haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Esa promesa fue escrita hace más de 2600 años y muchos creen ver su cumplimiento ahora mismo en sótanos, casas seguras y reuniones secretas a lo largo de la nación que el mundo más teme. El arco está siendo quebrado. Sanciones, reveses militares, agitación interna, un régimen cuyo control se debilita con el paso del tiempo. Pero mientras las estructuras del poder iraní se erosionan por fuera, algo se está construyendo por dentro que ningún arsenal puede producir. El profeta Zacarías habló de un día en que las naciones que antes se levantaron contra Israel subirían a Jerusalén para adorar al Señor y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Naciones que lanzaron misiles algún día llevarán ofrendas. Naciones que financiaron el terror algún día participarán en la adoración. Irán podría estar entre ellas. La misma tierra que produjo al príncipe Persia podría un día producir una generación que se arrodille ante el Rey de Reyes. Eso no es simple optimismo. Eso es lo que declara la Escritura. La profecía no es solo futura, también tiene una dimensión presente. Dios puso su trono en Elam. Y algunos iraníes ya lo han encontrado en oraciones susurradas, en porciones copiadas a mano de la Biblia, en sueños que cruzan fronteras, burlan leyes y alcanzan los rincones más oscuros de una de las naciones más cerradas del planeta. Lo que Dios declaró por medio de Jeremías parece estar desplegándose silenciosamente, de manera imparable, un sueño a la vez. En la nación que el mundo teme, Dios está haciendo algo que ningún gobierno puede detener. La restauración de Elam no solo vendrá, para muchos ya ha comenzado. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que la historia bíblica de Irán terminará en guerra o en restauración? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión sobre esta profecía y sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Tu perspectiva puede enriquecer mucho esta conversación. Y si este mensaje te hizo ver este conflicto desde una dimensión completamente distinta, compártelo con alguien más y cuéntame qué parte te impactó más.